hay algo que habla antes de que pienses, antes de que construyas un argumento, antes de que busques razones, antes de que consultes a alguien, ya hay algo que dijo, algo que se pronunció en silencio, una dirección, una resistencia, una certeza sin forma todavía. No siempre viene como una voz. A veces es una tensión en el pecho, un no que aparece antes de que entiendas por qué, una ligereza cuando algo va bien, aunque aún no tengas las palabras para nombrarlo. Lo llamamos de muchas maneras: intuición, corazonada, instinto, el cuerpo que sabe, la sabiduría interior. Y hay algo muy real ahí, genuinamente real. Pero hagámonos una pregunta como estamos acostumbrados aquí. ¿De dónde viene esa voz? Si la escuchas con suficiente atención, no con la atención que valida, sino con la que investiga, vas a notar algo desconcertante. Esa voz muchas veces te habla desde antes, desde muy, muy antes. Y esa distinción lo cambia todo. En el budismo hay una palabra que a veces se traduce como impresión o a veces como surco. Samskara. La imagen es precisa. Un surco en la tierra. El agua no decide hacia dónde va. Simplemente fluye por donde el terreno ya está excavado. Tus experiencias más intensas, las heridas tempranas, los momentos de peligro, las pérdidas que no se nombraron, las victorias que no se celebraron, excavaron surcos. Y tu percepción fluye por ahí, sin preguntarte, sin avisarte. Lo que llamas mi voz es en gran medida la suma de todo lo que te ocurrió y que aún no has terminado de procesar. Jacques Lacan lo decía de otra manera. Hay diferencia entre el sujeto que enuncia y el sujeto del enunciado. Dicho en simple, hay diferencia entre quien crees que habla y quien realmente está hablando. Cuando dices, yo siento que esto no va a funcionar, la pregunta que Lacan haría es, ¿qué yo? ¿El que ves tú desde ahora? ¿O el de 8 años que aprendió que las cosas importantes no funcionan para él? No es una pregunta retórica. Es una pregunta clínica. Y Nietzsche añadiría algo más brutal todavía. Toda valoración tiene una genealogía. Toda convicción profunda puede ser rastreada hasta un origen que no es tan noble, ni tan libre, ni tan sabio como imaginamos. Lo que sentimos como certeza interior a veces es solo miedo con buena postura. El problema no es que la voz interior sea falsa. El problema es que es demasiado fiel. Fiel a una historia que quizás ya no es la tuya. Fiel a un yo que sobrevivió a algo y que aprendió a sobrevivir de cierta manera y que ahora aplica ese mismo aprendizaje, aunque el peligro ya no exista. Eso que llamas instinto muchas veces es memoria, y la memoria no siempre distingue el pasado del presente. Escucharla sin más, seguirla sin más, confiar en ella sin cuestionarla, no es sabiduría, es automatismo.
Pero no nos atrapemos en el cinismo. Podríamos concluir que no hay voz confiable, que todo es condicionamiento, que mejor no escuchar nada y solo usar la razón. Pero esa salida también es falsa. No se trata de construir una voz nueva. Eso sería otro proyecto del ego, otra identidad que fabricar, otro personaje que ensayar. Lo has visto en los talleres, en los libros de autoayuda, en los retiros donde la gente descubre quién es de verdad. Pero 3 semanas después, es la misma persona, solo con nuevas ideas sobre sí misma. De lo que se trata es de destilar. Destilar es un proceso lento. Se aplica calor. Se separa lo que evapora de lo que permanece. Lo que queda al final no es nuevo. Siempre estuvo ahí. Pero ahora está separado de la impureza, de lo que se le fue agregando sin que tú lo eligieras. ¿Cómo se hace esto en la práctica? No intelectualmente. La distinción no ocurre en el pensamiento. Ocurre en el cuerpo y en la cualidad de la percepción. Una voz que habla desde el miedo antiguo tiene características somáticas reconocibles. Contracción, urgencia, una especie de familiaridad oscura, la sensación de ya sé cómo termina esto. El tiempo verbal, por así decirlo, es el pasado. Aunque te esté hablando sobre el futuro, tiene el sabor del pasado. Una percepción más presente, no perfecta, nunca perfecta, pero más presente, tiene otra textura. No necesariamente más tranquila. A veces es igualmente intensa, pero hay algo abierto en ella. Hay pregunta, donde antes solo había veredicto. Hay contacto con lo que realmente está pasando, no solo con lo que esto te recuerda. Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán, hablaba de la fusión de horizontes. Comprender algo significa ampliar tu horizonte hasta que pueda incluir lo nuevo. La voz que viene del miedo antiguo no fusiona horizontes. Colapsa todo en el horizonte que ya conoce. Reduce lo nuevo a lo familiar. Y eso se siente como claridad, pero es un cierre. La pregunta que te propongo no es ¿debo seguir mi intuición o no? La pregunta es ¿desde cuándo me está hablando esta voz? Si puedes rastrearla, no intelectualmente, sino en el cuerpo, en la emoción que la acompaña, ya tienes información. No para descartarla, no para trabajarla, ni siquiera para superarla, para contextualizarla, para saber cuánto peso real darle hoy, para darle el espacio que necesita y abrirte a cosas nuevas. Y con el tiempo, con práctica, con la honestidad de quien está dispuesto a mirarse, sin falsa compasión ni autocondena fácil, empieza a distinguir algo. Una señal más limpia, no libre de historia. Eso no existe.
pero menos secuestrada por ella. Eso es escuchar la voz propia. No la que heredaste, no la que fabricaste para sobrevivir, la que habla desde lo que realmente eres, cuando el miedo no tiene la palabra. Con cariño, el gran mapa de tu vida.